Señor, con todo el corazón, que tú nos ayudes, mi Dios, que nos des palabra, Señor, vida, Señor Jesús, Espíritu, Señor Jesús, vivificado, Señor, de tu gracia, de tu amor, Padre. Te pedimos, mi Dios, que esa palabra, mi Dios, no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya, Padre Celestial. Te pedimos, mi Dios, que pueda ser tu instrumento agradable, mi Dios, para que mis hermanos puedan recibir esta palabra. No solamente mis hermanos, mi Dios, sino una servidora, Señor Jesús. De igual manera, Padre, te pedimos, Señor Jesús, por los que están escuchando la transmisión, Señor, bendícelos, Padre. Por los que no pueden venir, Señor, por favor, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que tú bendigas a cada congregante de la Fuente Viva, desde el más grande hasta el más pequeño, mi Dios. Que tu poder y tu presencia se establezca en cada corazón, Señor. Tú sabes nuestra vida, tú sabes nuestros caminos, mi Dios. Te pedimos que tú bendigas a la Fuente Viva, mi Dios, y que esta palabra sea, Señor, de bendición, que podamos tomarla con agradecimiento, con amor, Señor. Y no solamente, Señor, ser oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor Jesús, de tu palabra, de tu evangelio, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Amén. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Puedes tomar asiento, hermano. Y fíjate bien, no sé si me puedas acompañar leyendo la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Y le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu de Dios. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. ¿Quién iba? Jesús, hermano. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Repite conmigo, Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llamada Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Cómo era esta señora que habla la palabra de Dios? Viuda, amén. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Lucas vamos a ver esta historia de, si tú lees el subtítulo en tu Biblia, dice la viuda de Naín. Naín era una ciudad, y bueno, déjame decirte que Jesús viajaba con sus discípulos, caminaba muchísimas horas para llegar a diversas ciudades de Canaán. Y obviamente, como aquí leemos, pues había una mujer pues viuda. Pero antes de esto, déjame contarte que en esta historia se representan dos grupos que narran esta historia. El primer grupo, pues imagínate, Jesús viene con sus discípulos y obviamente venían acompañándolo. Y yo estoy segura, hermanos, que fue un día de milagros cuando Jesús predicó en la ciudad de Naín, porque todo lo que el Señor hace es para el bien de cada uno de nosotros. Y estoy segura que ese día fue un día lleno de milagros, en donde Jesús hablaba con parábolas, con enseñanzas, con predicaciones. Y también estoy muy segura que muchas de las personas que estaban en esta ciudad llamada Naín, de igual manera, mi hermano, recibieron a Cristo y ahora ya no caminaban en la oscuridad, sino caminaban en la verdad, como tú y como yo. ¿Cuántos no damos la gloria a nuestro Dios? Pero por el otro lado, mi hermano, déjame decirte que había pues un segundo grupo. Había un cortejo fúnebre, como lo leemos en la palabra del Señor, listos para enterrar a su familiar, que en este caso era el único hijo, como lo narra la palabra de Dios, de esta mujer viuda. Y si es verdad, hermano, déjame decirte que yo creo que de las cosas
más fuertes y lamentables que cualquier ser humano puede pasar, pues es la pérdida de algún ser querido. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo creo que es una de las cosas más fuertes, más lamentables que podemos obviamente sentir y vivir, el perder a un ser querido. Y bueno, no podemos detener el ciclo de la muerte, hermano, hermana que me escuchas. Es indefinido cuando nosotros nacemos y de igual manera cuando nosotros pues nos toca partir. Y Dios sabe, Él es el único que sabe cuándo será nuestro último día, nuestro último suspiro, pero en esta tierra, pero yo espero que hasta el último suspiro sea para la gloria de Dios. Amén. Y obviamente pues vemos a estos dos grupos. En la historia, Jesús, sus discípulos, Jesús haciendo milagros, prodigios, haciendo y enseñando, mi hermano, la palabra de Jehová de los ejércitos. Y de ese lado, un cortejo fúnebre, listos para enterrar pues a este joven. Y más, mi hermano, déjame decirte, lo más impactante que muestra esta historia es que había una mujer viuda. Esto quiere decir que ya había pasado por una muerte, pues ¿de quién, hermano? Exacto, de su marido, de su esposo. Y luego imagínate, también se muere su único hijo, porque así lo dice la palabra de Dios, su único hijo. Pues obviamente esta mujer estaba totalmente desamparada, mi hermano. En este instante pues había perdido a su hijo y tiempo atrás había perdido a su esposo. Y se estilaba obviamente que cuando quedara una viuda en estas condiciones, porque si tú lees bien la palabra del Señor, Dios nos exhorta en amor en cuidar a las viudas. ¿Sí lo has leído en la palabra de mi Dios? Amén. Pero ¿qué tipo de viuda, mi hermano? Una viuda que realmente queda desamparada, que no tiene ya ni un familiar. A esas viudas Dios nos incita a ayudar, mi hermano, a rescatar, no solamente a las viudas, mi hermano, sino a cualquier persona que pueda necesitar de nuestra ayuda. Y bueno, esta viuda obviamente estaba en condiciones pues malas, o sea, tenía una tristeza, una soledad, una amargura terrible. Y obviamente en este tiempo se estilaba a hacerse cargo de esta viuda, tal vez a visitarla, a darle un alimento, una vestimenta. Mi hermano, no podíamos dejar a una viuda desamparada. Y aunque la ciudad de Naín cuenta con un significado realmente pues muy importante, la ciudad de Naín significa la ciudad bella, la ciudad hermosa, pues creo que en ese momento no estaban pasando pues por un momento muy bonito, muy hermoso, sino al contrario, estaban pasando pues por un trago muy amargo. Y si podemos definir, iglesia, estos dos grupos que te digo, Jesús, sus discípulos y en este lado la viuda enterrando a su único hijo, pues podemos definir esto como la vida y la muerte. Repite conmigo, la vida y la muerte. Así podemos definir estos dos grupos, mi hermano. La vida, Jesús, sus discípulos, Jesús haciendo milagros, mientras en el otro extremo estaba esa viuda enterrando a su único hijo. La vida y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? El primer grupo lleno de vida, de gozo, de alegría, caminando y acompañando a Jesús. ¿Tú te imaginas estar caminando con Jesús, mi hermano? ¿Tú te imaginas eso? Yo no me lo imagino, porque sí estamos caminando con Jesús, hermano. En este instante, aunque no lo vemos, lo podemos sentir. Podemos sentir al Padre, podemos sentir al Hijo y al Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Hoy caminamos en la verdad, mi hermano. Te alabamos. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Te alabamos, mi Dios. Ese primer grupo lleno de gozo y de alegría. ¿Quién no recuerda, mi hermano, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Amén. Nuestra vida comenzó a ser muy diferente, hermano, muy diferente. Nuestro caminar y pensamientos ya no eran los mismos. Ahora han sido renovados por la sangre de Jesús. Sabíamos que ya no éramos más huérfanos, sino ahora pertenecientes del reino en Cristo Jesús. Afortunados de que el Señor haya fijado su mirada en cada uno de nosotros. Eso sí, mi hermano, aún sin merecerlo, Jesús escogió tu vida y escogió mi vida. ¿Cuánto no damos la gloria a nuestro Señor Jesús? Te alabamos, mi Dios.
Alábale, solamente a Él alábale, hermano. Estos aplausos que lleguen hasta el reino, te alabamos, mi Dios. Pero por otro lado, hermano, había un cortejo fúnebre. Y en esa época, déjame decirte que cuando tú veías a un cortejo fúnebre, pues por empatía, mi hermano, tú tenías que acompañar a ese cortejo fúnebre aún que no conocieras a ese familiar. De hecho, aún aquí en México, en algunos pueblos, se estilan de que si hay alguien, obviamente que falleció, aunque no conozcas, pues tú ahí vas, ¿no? Por respeto, obviamente acompañando el dolor de los familiares. Y bueno, también en la época de Jesús aún se estila esto, ¿sabes? Y había un cortejo fúnebre. Y esto estaba investigando y me sorprendió. En esa época hasta contrataban a llorones especialistas, o sea, esos que lloran de verdad. Y obviamente se decía que entre más le lloraran al difunto, más querido era. Amén. Entonces contrataban, o sea, les pagaban para que estuvieran de igual manera en el cortejo fúnebre y empezaran a llorar, pero no llorar de ay, no, sino llorar, hermano. Y obviamente pues decían que entre más se lloraba, pues más querido pues era ese familiar. Y bueno, déjame decirte, hermano, que Dios es grande. Si leemos bien la palabra del Señor, quiero decirte que Dios cambia nuestros rumbos. ¿Cuántos creemos esto? Dios cambia nuestros pensamientos. ¿Cuántos creemos eso? ¿Y cuántos creemos que Dios es el que decide ahora por nosotros? Amén. Dios tiene todo hecho a su perfección y a Él nadie le dice qué hacer, mi hermano. Él hace y conoce y tiene predestinado todo y lo lleva a cabo todo. Eso sí, sin que nadie interrumpa sus planes. Dios es Dios sobre todo nombre, hermano. A Dios no se le dice qué hacer. Dios hace lo que ya tiene predestinado para hacer. Tal vez podemos pensar que tenemos decidido algo. No, mi hermano. Dios cambia nuestro rumbo. Cuando pensamos que ya tenemos algo decidido o algo hecho, déjame decirte que Dios lo cambia a 180 grados y Él te sigue demostrando que todo se mueve por el poder de su palabra. Una hoja de un árbol, hermano, no se cae sin antes la autorización de nuestro Padre Celestial. Un cabello de nuestra cabeza no se cae sin antes la autorización de nuestro Señor Jesús. Él tiene el control y Él nos enseña que nada, mi hermano, nada depende de nosotros, sino todo depende de Él. Pensamos que tenemos el control de nuestras decisiones, pero Dios es el que decide, ya que Dios puede cambiar tu tristeza en alegría, mi hermano, ya que Dios puede cambiar tu lamento en danza, tu angustia en gozo, tu ansiedad en paz, tu desesperación en mansedumbre, mi hermano, porque simplemente Él es Dios y porque simplemente nosotros somos sus hijos, mi hermano. Solamente por eso Dios tiene el poder de cambiar nuestro rumbo. Yo no sé si el día de hoy, en esta mañana, alguno de nosotros nos sentimos con alguna presión, nos sentimos con alguna angustia, desesperación. Mi hermano, Dios cambia el rumbo y lo que tú sientes, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. Tú no decides en ti, yo no decido en mí. Dios decide en cada uno de nosotros, mi hermano, porque simplemente Él es Dios. Te alabamos, Señor. Simplemente Él es Dios, mi hermano. Creemos que Él es Dios. Él tiene el poder para cambiar tu situación, para cambiar lo que estás pensando, lo que estás a punto de decidir. Dios lo puede cambiar con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, mi hermano. No podemos comparar los pensamientos del Señor con nuestros pensamientos. Mi Dios tiene planes de bienestar para cada uno de los que estamos aquí. No de calamidad, hermano, sino planes de bienestar para cada uno de sus hijos.
Y si regresamos a esta historia, en Lucas 7:13 dice la palabra del Señor: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Repite conmigo: no llores. Imagínate a esa mujer, Fuente Viva, sola, desamparada, angustiada, deprimida, mi hermano. Yo creo que sintió una tremenda soledad en ese instante, una angustia totalmente en toda la extensión de la palabra. Soledad, mi hermano, angustia, desesperación. Dice la palabra de Dios que ella estaba llorando, y obviamente la palabra llorar significa expresar un gemir grande, con un llorar inquebrantable. Pero Jesús viene a su vida y le dice a esta viuda: no llores, mi hermano. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con esta viuda? ¿Sabes qué hizo, mi hermano? Se compadeció de ella. Se compadeció de ella nuestro Creador. Así es, nuestro Salvador se compadece de una viuda que no sabemos si conocía de la palabra de Dios. No sabemos si esa viuda ya sabía que Jesús era el Salvador, nuestro Redentor, el Rey de Gloria, el Maestro, Jehová de los ejércitos. No sabemos si esa viuda practicaba, mi hermano, el Evangelio, si reconocía que Jesús era su Salvador. Pero, mi hermano, lo que sí muestra la palabra de Dios es que Jesús, el Salvador, tuvo compasión de esta viuda, mi hermano. Este es el corazón del Dios que tú y yo adoramos. Hermano, tenemos a un Dios compasivo. Nuestro Creador tiene este gran atributo llamado la compasión. Repite conmigo: la compasión. Esta palabra nos recuerda que Dios está con nosotros en nuestros grandes problemas, en nuestras grandes dolencias, en nuestros grandes sufrimientos, cuando sentimos que estamos solos, mi hermano, angustiados. En tu momento más oscuro, Dios te recuerda que Él es compasivo y siempre Él estará para ti. Tenemos a un Dios compasivo, mi hermano. Y Dios mostró su compasión a esta viuda. Pero déjame decirte qué simboliza la palabra compasión, mi hermano. Fíjate bien, la compasión proviene del latín, que es una traducción del griego, simpatía, que significa sufrir juntos. Repite conmigo: sufrir juntos. Y yo creo que todos más bien a veces hacemos símbolo o sinónimo de empatía con la compasión, pero déjame decirte que es una cosa totalmente diferente. La empatía solamente es pensar, mi hermano, ¿qué se sentiría estar en los zapatos de alguien más? Eso es ser empático, ser una persona que es empática. Pero la compasión, mi hermano, es sentir lo que la otra persona está sintiendo, mi hermano. Sufrir juntos, eso es tener compasión. Si un hermano está sufriendo, una cosa es tener empatía y otra cosa es tener compasión. La compasión es sufrir lo que mi hermano está sufriendo, gozarme cuando mi hermano se está gozando, mi hermano. Eso es la compasión, sufrir juntos, sufrir juntos. Repite conmigo: sufrir juntos. Y en la Biblia se dice que Dios tiene compasión. Fíjate bien, esto de verdad, grande es nuestro Dios. Dios tiene compasión de quien Él quiera. O sea, no creas que Dios tiene compasión de todo el mundo, mi hermano. No, no, hermano. Dios tiene compasión del que Él quiera. Y no depende si un hombre se esfuerza para que Dios le tenga compasión. No, mi hermano. Es porque Dios le ha placido tener compasión por las personas. No de todas, sino las que Él quiera, mi hermano. Me vas a decir: ay, tenemos un Dios egoísta. No, mi hermano. Tenemos un Dios soberano y Él decide qué hacer, cuándo, dónde, a qué hora, mi hermano. Tenemos a un Dios soberano, porque recordemos que aún hay maldad en nuestros corazones. Y a veces esa es la barrera para que Dios no pueda tener compasión de lo que tú estás pasando, de tu sufrimiento. Y nuestra maldad hace esa barrera para que el Señor no se compadezca de cada uno de los que estamos aquí presentes. A Dios le ha placido tener compasión del que Él quiera, mi hermano. Si no me crees, en Romanos 9, 15, 16 dice:
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que Él tiene esa misericordia. Y esa es la historia, mi hermano. Jesús tuvo compasión de una viuda. ¿Por qué fue? Porque Él así lo quiso, mi hermano. Porque Él decidió tener compasión de esta mujer que se sentía sola, abrumada, angustiada por las situaciones que estaba pasando en ese instante. Pero definimos este hermoso atributo más allá, mi hermano. La compasión quiere decir que se conmovieron las entrañas más profundas de Jesucristo, el Hijo de Dios, con esta viuda, mi hermano. Se conmovieron las entrañas. ¿Puedes entender lo que es la compasión de nuestro Creador? Atravesaron el mismo dolor de la persona que estaba sufriendo. Hoy quiero predicarte, mi hermano. Hoy quiero decirte una cosa. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios indiferente, apático, insensible, tibio, impasible, retirado, remoto, olvidadizo. No, mi hermano. Hoy te vengo a predicar de quién es nuestro Dios, al cual el Dios que tú y yo adoramos es un Dios piadoso, clemente, benevolente, bondadoso, conmiserativo, generoso. Así es, mi hermano. Tenemos a un Dios compasivo en toda la extensión de la palabra. Su poder es más grande, su compasión es más alta que estos cielos que tú y yo vemos, mi hermano. Tanto que estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios. Aún te preguntas si Dios tiene compasión de tu vida. Ve en qué lugar estás, mi hermano. Estás escuchando la palabra de mi Dios. Estamos escuchando sus grandezas, sus atributos. Estamos escuchando su esencia. Estamos escuchando quién es Él, mi hermano. Aún te preguntas si Dios se compadece de ti, si Dios se compadece de mí. Mi hermano, estamos alabando al Rey de Gloria. Por su misericordia y su compasión es que tú y yo estamos aquí en ese lugar, en esa mañana, mi hermano, porque Él así lo ha decidido. ¿Cuántos dicen amén? Alábale, alábale, mi hermano. Te alabamos, mi Dios. Y el Señor nos recuerda que cuando se ha acabado todo según nuestros pensamientos, que cuando según nosotros hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, cuando pasamos y sentimos que el desierto, mi hermano, es tan fuerte, muy seco, cuando sientas un vacío, un abandono, te sientas desconectado, Dios te recuerda que Él siempre ha estado ahí y Dios siempre estará para ti, mi hermano, lleno de compasión para nuestra vida y corazón. De verdad, tenemos a un Dios admirable. No hay nadie como Él, hermano, ni habrá. Muchos dioses hay en esta tierra, mi hermano, pero ninguno te va a cuidar y proteger como nuestro Dios. Todos piden algo a cambio. Él solo pide un corazón agradecido, hermano, para adorarle y exaltar su santo y bendito nombre. Dios jamás abandona a un creyente. ¿Cuántos creyentes estamos en esta mañana? Amén. Dios jamás abandona a un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos estamos en esta mañana? Amén. Dios nunca abandona a los fieles servidores del evangelio. ¿Cuántos proclamamos el evangelio, mi hermano? Él siempre ha estado en tu vida. Recuérdalo bien. Dios siempre ha estado en tu vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, escucha bien, mi hermano, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días, mi hermano. Todos los días. Repite conmigo, todos los días. Repite conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca te dejará.
Él siempre te sostendrá con la diestra de su justicia, mi hermano. Por eso nosotros le cantamos y alabamos, porque sabemos que Él jamás nos dejará desamparados, mi hermano. Por eso proclamamos quién es nuestro Dios, porque Él es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, Señor. Él con solo ver, hermano, a esta viuda, sabía qué estaba pasando a esta mujer. Porque Él es Dios, mi hermano. Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. Él no tiene por qué preguntar. Él sabe qué está pasando porque Él es Dios, hermano. Él sabía qué estaba pasando esta viuda. Él estaba no solamente, hermano, sabiendo qué estaba pasando. No, Él estaba sintiendo lo que esta viuda estaba sintiendo, mi hermano. Y cuando entendemos esto, cambia totalmente la perspectiva de nuestra mentalidad. Jesús estaba sufriendo con esa mujer, mi hermano, porque tenemos un Dios compasivo. Cuando Jesús llega a un lugar, no llega para no hacer nada. Iglesia, Él llega, mueve y sacude todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todo el cochambre y pecado que teníamos, toda la maldad, mi hermano. A Él nada lo detiene. Él llega a consolar y a ser compasivo con toda su creación, como lo tuvo con esa mujer. Cambia totalmente la perspectiva, mi hermano, de nuestra mentalidad, porque a Dios le importa lo que a ti te importa, mi hermano, porque a Dios le duele lo que a ti te duele, hermano. Tenemos a un Dios compasivo. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estás sintiendo, mi hermano, pero Dios está ahí. Y a Dios le importa lo que a ti te importa, mi hermano. Tal vez a veces los familiares ni siquiera son empáticos y no nos pueden entender, pero Dios te entiende, hermano. Dios te conoce y Dios sana nuestras dolencias. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro caminar. Él es suficiente. Él es suficiente. No necesitas a nadie más. Él es suficiente. Él te levantará, mi hermano. Él se compadece de cada uno de los que estamos aquí, porque Él es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Te alabamos, Señor. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Dice Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Por qué Lucas, mi hermano, un doctor, verdad, muy estudiado, Lucas, no se refirió con la palabra Jesús o la palabra el Maestro o el Mesías, sino se refirió con la palabra Señor? La palabra Señor sustenta y se traduce como maestro, como amo y dueño, que tiene todo poder y autoridad sobre esta creación. Hermano, nosotros no nos valemos por sí solos. Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro maestro, nuestro Señor. En Filipenses 2:8-11 dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, escúchalo bien, hermano, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua le confesará, mi hermano, toda rodilla se doblará y exaltaremos el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nombre sobre todo nombre. Él es nombre, mi hermano, sobre todo nombre. Tal vez tu problema tiene nombre en esta mañana: deudas, diabetes, cansancio emocional,
debilidad, cáncer, tristeza, sida, dolor de cabeza, de huesos, agotamiento, desesperación, soledad, impotencia, inseguridad, cadenas de maldad. Pero Jesús es nombre sobre todo nombre, mi hermano, y nada más es más grande que el poder de nuestro Dios, porque Jesús es nombre sobre todo nombre. No sé cuál es el nombre de tu problema, pero no hay problema más grande que el poder de Dios. Hoy dile a tu problema que Dios es más grande, mi hermano. Dios es más grande. Dios es más poderoso, mi hermano. Jesús es nombre sobre todo nombre. Y Él tiene la autoridad y poder sobre todo problema y circunstancia. Incluso tiene el poder y autoridad sobre la misma muerte, mi hermano. Así es. Si vemos el versículo 14, dice: y acercándose, Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. No era permitido en esa época. Yo creo también en nuestra época, pues no he visto esto, ¿no? Aquí en este estado. A lo mejor los demás, pues puede ser diferente, pero obviamente no se estila el tocar el cuerpo. Y obviamente en la época de Jesús, pues no es una tumba como la que tú y yo conocemos, sino era un canasto grande y se veía la persona, o sea, ni siquiera la cubrían como hoy lo podemos ver en nuestra actualidad. O sea, obviamente era un canasto grande y estaba este joven. Y Jesús dice que se acercó, o sea, imagínate, habían dos grupos, ¿te acuerdas? Se acercó, cruzaron, mi hermano, y entonces Jesús tocó el féretro. Y obviamente esto era símbolo de impureza, de suciedad, ya sabes, estos escribas y fariseos. Por eso te digo, Jesús cambia el rumbo de nuestra vida, de nuestro caminar, porque a Jesús nada lo detuvo, ni siquiera la misma muerte. En 1 Corintios dice la palabra de Dios: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha vencido a la muerte, mi hermano. No sé por qué aún nos deprimimos, nos angustiamos. Jesús ha vencido a la muerte. Hace más de 2000 años, mi hermano, Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha vencido tus problemas, ha vencido tu enfermedad, tus agonías, tus sufrimientos, tus dolencias. Jesús ha vencido, mi hermano. Nada lo puede detener, nada. Consideramos que este varón tenía más de 17 años, menos de 40 años, ya que así se llamaban a los jóvenes de esta época. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Amén, sí, ya somos varios, amén. Y fíjate bien, obviamente este joven ya estaba pues muerto, pero Jesús le dijo: a ti te digo, ¿cómo le dijo? Levántate. Repite conmigo: levántate. Dios de verdad tiene un gran poder. Yo me asombro quién es al Dios el cual le sirvo, mi hermano. Porque Jesús no suplicó a la muerte. No. Jesús no rogó, no pidió un favor. Dios no subestimó ni un poquito cuán grande es su poder. Jesús le dijo a este joven con poder y autoridad: levántate, porque la muerte había sido ya vencida, mi hermano. Y hoy Jesús te dice: a ti te digo, levántate. Levántate, mi hermano. Levantémonos con poder, con autoridad, reconociendo que Él es el Rey de gloria, que Él es el Rey de majestad. Hoy Dios te dice: levántate, porque yo he vencido a este mundo. Él hará grandes cosas en tu vida, pero hoy te dice: a ti te digo, levántate. Jesús nos ha resucitado, mi hermano. Todos los que estamos aquí éramos huesos secos, éramos muertos, mi hermano, pero para gloria de nuestro Dios, ahora vivimos y sentimos el gozo, el amor y la compasión de Cristo Jesús en nuestra vida. Te alabamos, mi Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, mi hermano. ¿Cuántos creemos que somos vivos por la gracia de Cristo Jesús?
Éramos como este joven, mi hermano, muertos, con huesos secos. Ya nadie creía que podíamos revivir de tanto pecado que habitaba en nosotros. Pero llegó alguien, mi hermano, nuestro Salvador, Jehová de los ejércitos, y Él habló a nuestra vida y fuimos resucitados. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Ezequiel 37 dice la palabra de Dios: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Éramos huesos secos, mi hermano. Pero dice: huesos secos, voy a hacer que entre ustedes el Espíritu vuelva a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Él puso el Espíritu sobre ti, mi hermano. Él sopló un viento recio en tu vida. En tu momento más oscuro, Él sopló aliento. Un viento recio, mi hermano, que ni la misma muerte pudo detener al Rey de Gloria. Jesús se ha levantado, iglesia. Jesús ha pagado ese precio por ti. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que Él es grande, mi hermano? Que todo se lo debemos a Él. Que hoy estar aquí presentes es por la compasión y misericordia de nuestro Dios. Que hoy tener una vestimenta, un plato de comida, al ver a tu familia, a tu esposo, tus hijos, es una bendición, mi hermano. Reconozcamos quién es nuestro Dios. Reconozcamos. Y fíjate bien, al investigar acerca de esta ciudad llamada Naim, los descendientes de, obviamente, las personas de esta ciudad provienen de la tribu de Isaacar. Mira qué glorioso es la palabra de Dios. Y obviamente esta tribu significa algo, significa el recompensado. Y sí, mi hermano, sí que esta viuda recibió recompensa. No a lo mejor por sus buenas obras, no, mi hermano, porque así Dios lo quiso, pero recibió recompensa de parte de Dios. Y fíjate bien, no sé si a ti te ha pasado que Dios ha otorgado su atributo, su perfección a nuestra persona. Hay atributos que se comunican con la creación y hay atributos que no podemos. Por ejemplo, no somos omnipresentes, no podemos estar en todo lugar, ¿estás de acuerdo? Eso es algo que solamente es Dios con Dios. Pero hay atributos que sí se comunican al creyente: su amor, y nosotros podemos obtener el amor. La misericordia, y podemos obtener misericordia. En este caso, la compasión, podemos tener compasión de nuestro Creador. Es un atributo que podemos tener, mi hermano. Y déjame decirte que muchas veces nosotros pedimos en oración. A ver, yo no sé si tú has sido uno de ellos. Yo sí, pero no sé si tú o has escuchado que diga: ay, mi Dios, ten piedad y compasión, Señor, de esta pobre alma, Señor. Por favor, ten piedad, mi Dios, ten compasión. Sí, sí hemos escuchado esta oración, o a lo mejor pues la hemos dicho, ¿no? Pero fíjate bien, hoy Dios viene a hablar a nosotros. Si eres compasivo, sigue aún creciendo en esa compasión. Pero si no, hermano, no pidamos algo que nosotros nunca hemos hecho ni hemos sido. A veces pedimos que Dios tenga misericordia y compasión, pero tú no tienes misericordia ni compasión por los demás, mi hermano. No tienes compasión cuando a tu esposa le duele la cabeza y quisiera que tú le dieras una pastilla, o tu esposo llega del trabajo y quisiera a lo mejor, no sé, un vasito de agua, o con los hijos. Hermano, seamos compasivos, empezando con nuestra familia. Seamos compasivos, mi hermano, no empáticos, mi hermano. No te pongas ni pienses, no, sufre con el que está sufriendo. Compadécete, mi hermano. Empieza con tu familia. ¿Cómo podemos decirle a Dios: ten piedad, ten misericordia, ten compasión, si nosotros no somos compasivos con la misma creación que está en esta tierra, en este mundo? Si tu iglesia está sufriendo, debes sufrir el mismo dolor. Si mi hermano está sufriendo, debe sufrir el mismo dolor de nuestro hermano. Yo me acuerdo que uno de mis tíos me decía: ay, yo no sé ustedes qué les pasa, si es el problema del hermano.
A ver, yo no sé por qué ustedes ahí se preocupan ahora aprendiendo y reconociendo de mi Dios. Dios ha otorgado compasión en nuestra vida, hermano. Tenemos una perfección de nuestro Dios. Tenemos un atributo de nuestro Dios. Porque lo que a ti te pasa, a nosotros nos pasa. Pero espero que esto sea recíproco, mi hermano. Si tu casa está teniendo un problema, debes sentir lo que está sintiendo tu hogar. Seamos compasivos, misericordiosos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Muchas veces las personas están en las alegrías, pero en las penas se olvidan, hermano. Pero tú y yo somos del cuerpo de Cristo, no podemos ser así. Debemos ser ejemplo. Recuerda que somos un mismo cuerpo, así es, el cuerpo de Cristo. Y si nuestro hermano está sufriendo, nosotros debemos sufrir con él. Empieza a ser compasivo. Hoy Dios habla a tu vida. No habla a una, no. Habla a todos los que estamos aquí, mi hermano. Seamos compasivos. Si vemos a alguien que necesita un alimento y Dios te ha dado, mi hermano, en abundancia, compartamos y seamos compasivos. Si tienes ropa que ya no usas, regala esa ropa a alguien que realmente lo necesite. Sé compasivo. Una moneda, mi hermano, a las personas que tal vez se encuentran en silla de ruedas. Hermano, no sabemos su vida, pero Dios sí. Seamos compasivos, seamos compasivos, seamos bondadosos, seamos, mi hermano. Dios te dará el discernimiento para que tú seas compasivo con las personas. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Fíjate bien, cuando tú eres una persona compasiva y cuando hay un enfrentamiento, no solamente es lo que yo estoy sintiendo, no. O sea, es sentir también lo que la persona está pasando y sufriendo. O sea, solamente a veces nos englobamos en nuestro sentir, en nuestro dolor. Pero no, hermano, sufre también lo que está pasando a la otra persona. Haya una reconciliación, un perdón. No seamos indiferentes, seamos compasivos. No querramos recibir algo que nunca hemos dado. Dios hoy nos sacude nuestros pensamientos y nos dice que seamos compasivos. No seamos lejanos, sino seamos cercanos a lo que alguien pueda estar pasando. ¿Cuántos recibimos esta palabra del Señor? ¿Amén? ¿De verdad? Bueno, Dios escudriña nuestros corazones. De verdad, mi hermano. Hoy Dios habla a nuestra vida. Seamos compasivos. Qué hermoso saber que Dios tuvo compasión de alguien que no sabemos si conocía la palabra de Dios. Imagínate qué no hará con nosotros. Que nosotros sí sabemos quién es Él. Si nosotros sí sabemos por qué lo alabamos, mayores cosas hará con los hijos de Dios. Salmos, dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos en nuestro Señor Jesús? Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada, mi hermano. Nunca te faltará nada. Dios cuidará de tu vida. Bendecirá tu generación, generación tras generación, mi hermano. Dios cuida y bendice y tiene compasión de cada uno de los que adoran al Rey de Gloria, hermano, porque Él es compasivo. No sé en qué posición estás en esta mañana. Si en la posición de la viuda, sola, desamparada, angustiada, deprimida. No sé si te sientes en la posición de la viuda. O no sé si te sientes en la posición del joven que ya estaba muerto. ¿Ya? Nadie creía que podía haber otra solución. O peor aún, tal vez te sientes en ambas posiciones. Pero hoy Dios viene a decirte y recordarte que Dios nos levanta. Y Él es el único que puede reverdecer lo seco y dar vida a lo muerto, mi hermano.
No sé si estás pasando un problema en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu enfermedad, en tus emociones. Tal vez alguno es tu problema. Jesús habla y te dice: levántate. A ti te digo, levántate. A todos hoy nos dice: levántate. No te está suplicando, mi hermano. Te está ordenando, porque Él tiene el poder y la autoridad. A ti te digo, levántate. Levántate, mi hermano. Reconozcamos que Él tiene el control de nuestro problema, de nuestra enfermedad, de nuestra angustia. Hoy Dios viene a nuestra vida y nos dice: levántate, porque Jesús ya ha vencido, mi hermano. Jesús ya ha vencido a este mundo. Jesús ha vencido tu problema, tu ansiedad, tus pensamientos. Jesús tiene el poder y autoridad, aún de la misma muerte. Jesús ha vencido. Y hoy nos dice: levántate. Con amor, con compasión, con misericordia. Aún nos habla, mi hermano. Pero hoy te dice: levántate. Levántate. Te alabamos, mi Dios. Había dos grupos, hermano: la vida y la muerte. La vida y la muerte, mi hermano. La vida y la muerte. Pero Dios cambia el rumbo, porque cuando se cruzaron, la muerte se volvió vida, hermano. Y así mismo fue nuestro encuentro con el Señor. Cruzábamos un camino tan oscuro y Dios tocó. Dios te tocó, mi hermano. No le importó que fuéramos impuros, que fuéramos sucios, mi hermano. Jesús nos tocó, hermano, y nos levantó de la misma muerte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, mi hermano. Tenemos misericordia y compasión de nuestro Creador. El título de esa predicación se llama La compasión en Naim, ¿verdad? Pero si tú quieres, puedes cambiar el título. La compasión en Becky. La compasión en Lupita, en Marisol, en Eli, en Julio, en Santiago. La compasión en Ter, en Elías. Dios ha sido compasivo con cada uno de nosotros, mi hermano. La compasión. Y quiero acabar con ese versículo que dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dios, ¿qué te va a dar, mi hermano? Consolación. Te va a dar consuelo, mi hermano. Quien nos consuela en todas las tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, mi hermano. Seamos compasivos. Yo te pido que te pongas de pie. Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé, hermano. Solamente sé que Dios ha predestinado que se haya predicado esa palabra. La compasión, mi hermano. Dios ha sido sumamente compasivo con los que estamos aquí. Dios te ama, hermano, de verdad. Dios te ama. Estamos alabando y glorificando su nombre. Pero hoy Dios te dice: levántate. Levántate, hermano. Dios tiene todo bajo control. Su soberanía va más allá. Los pensamientos de Jehová nunca serán nuestros pensamientos. Él tiene todo bajo control. Él nos consolará. Él siempre está ahí, hermano. Muchas veces pensamos que Dios no está, que Dios nos ha abandonado.
nos ha olvidado, pero Dios trabaja en silencio también. Dios siempre está y estará en cada circunstancia de tu vida. Tan solo basta en creer que tenemos a un Dios compasivo, a un Dios lleno de misericordia. Él hará grandes cosas en tu vida, hermano. Él hará grandes prodigios, milagros. Te alabamos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú consueles al que está sufriendo en este momento, mi Dios. Que tú consueles al que está sintiendo tristeza, mi Dios, angustia, desesperación, Señor. Tu compasión es más grande que estos cielos que nuestros ojos pueden ver, Padre. Tú eres un Dios compasivo. Él ha estado ahí, mi hermano. Él nunca te ha abandonado. Su mano de poder se ha establecido en tu vida. Y muchos pensaríamos que desde que conocimos a Dios su compasión ha llegado. Pero no, mi hermano. La compasión de Dios estuvo en tu momento más oscuro. Cuando estábamos en maldad y pecado, ahí estaba presente la compasión de Cristo Jesús. Ahí estaba, mi hermano. Y todavía está la compasión y misericordia. Él sana nuestras dolencias. Él sana, mi hermano. Él nos ha hecho libres por la gracia. Él nos ha hecho libres por esa sangre que ha sido derramada, mi hermano. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, mi Dios. Alábale, hermano. Exalta el nombre de nuestro Dios. Él es el único que merece la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, toda majestad, loor sean dadas a nuestro Dios. Hoy proclamamos tu compasión, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Jesús. Aún sin merecerlo, mi Dios, tú nos salvaste. Tu compasión estuvo, mi Dios, y aún está presente en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que nuestros problemas se resolverán, mi Dios. Que tú pelearás las batallas, mi Dios. Que tú eres el que tiene todo bajo control. Porque tú nunca fallas. Siempre cumples, mi Dios, lo que prometes, Padre. Gracias, mi Dios. Hoy venimos con un corazón agradecido a decirte, mi Dios, cuán bello eres. Te alabamos, Señor.